del Señor, Primera de Reyes. Seguimos con Primera de Reyes. Quiero leerles una porción muy interesante de la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 11. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen oídos para escuchar? Entonces estamos listos. Dice: entonces habló Natán a Betsabé. Acuérdese de ese nombre, Natán. Habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo, David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Pueden sentarse. Guarde esa palabra, Primera de Reyes, capítulo 1, verso del 11 en adelante. Hemos estado estudiando el libro de Reyes. Hay palabra de Dios ahí. Hay enseñanza para nuestro diario vivir. Podemos ver historias de la vida diaria. Parecen más que novelas, pero fueron realidades. Y hoy quiero hablar sobre el tema, le puse como título a este sermón: dos momentos, dos hijos y dos finales. ¿Cómo se llama el sermón? Dos momentos, dos hijos y dos finales. Usted puede decir ¿por qué? Al estar leyendo el capítulo primero de Reyes, el Señor empieza a tratar conmigo. Podemos ver historias tremendas en la vida. ¿A cuántos les gustan las historias? ¿A cuántos les gusta escuchar historias, anécdotas? A mí me encantan. A mí me encanta leer, conocer. Hay algo, ¿verdad?, que ahorita podemos ver ya a través de las películas, de los documentales, historias. Me fascinan las historias. Pero ¿cuántos de ustedes les gusta que las historias terminen tristes? ¿A cuántos les gusta que las historias terminen donde pierden? ¿Cómo nos gusta que terminen las historias? De éxito, de felicidad, donde el problema se resuelve, donde todo está mejor. Hoy les quiero hablar de dos momentos o de dos historias, de dos hijos, pero les quiero hablar de dos finales. El primer momento se ubica, tenemos que retroceder un poquito al libro de Samuel. Y vamos a entrar en la historia de una mujer llamada Betsabé, de un hombre llamado David y de un hijo que no sabemos el nombre. Un hijo que es el hijo, pero no sé cómo se llama. ¿Usted ha tenido un hijo que no tiene nombre? Este es el hijo sin nombre. Este es el hijo que existió, pero pues no sé cómo se llama. Pues sí existió. Por eso vamos al primer momento, la primera escena que quiero compartir con ustedes para entender el capítulo primero y la palabra que Dios tiene para nosotros. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Ese primer momento dice en 2 de Samuel 11:2. Voy a ir recortando para que avancemos. Pero en ese capítulo la historia es David y Betsabé. La palabra del Señor dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron:
aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Capítulo 11, verso 5 de 2 de Samuel dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. La trama está en todo ese capítulo 11. Quiero hablar sobre el primer momento. Esa es esa historia. David la observa, la desea, la toma, se acuesta con ella. La mujer queda encinta, viene un problema. David dice: esto es fácil solucionarlo. Llaman a Urías, viene Urías. David lo invita a una fiesta, lo emborracha y dice: Urías lo que va a hacer, lo primero que va a hacer, no ha visto a su mujer por muchos meses, va a ir a verla. Urías borracho, tomado, dice la Biblia que no va a su casa, sino se queda a las puertas del palacio y le dan aviso a David: no fue a su casa. Oyes, y lo vuelve a invitar, lo vuelve a emborrachar, lo vuelve a decir, y Urías vuelve a hacer lo mismo. David dice: ¿qué tienes, Urías? Y dice: ¿cómo puedo ir allá a mi casa si mis soldados, mi pueblo, mi gente está durmiendo en el campo y tenemos batalla? ¿Quién soy yo para disfrutar de la vida si mis amigos están en el campo? Fíjense qué calidad de hombre. Betsabé tenía un gran nombre de compañero. No era cualquier hombre. Urías, el guerrero, el defensor, el valiente, el leal, atributos extraordinarios. David sabe que está en un problema. La palabra del Señor dice que él planea y dice: manden a Urías. No obedeció, hace un escrito y dice: pónganlo al frente, y cuando arrecie la batalla, déjenlo solo y que Urías se muera. Se cumple la palabra, arrecia la batalla y Urías es muerto en campo de batalla. Le mandan un documento a David, le dicen: esto pasó. David dice: pues hay una guerra, siempre se mueren, y se mueren los vivos también. Así que ¿cuál es el problema? Pero le dijeron: pero se murió Urías, el hombre valiente, el hombre leal. Pues ni modo, al fin y al cabo se tenía que morir algún día y se acabó la historia. La palabra del Señor dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, verso 26, vuelve a aparecer la mujer de Urías. Fíjense que Betsabé solo aparece en 3 momentos en la historia. La primera historia o el primer momento es este. En el segundo momento que aparece es en el siguiente que leímos allá en Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, verso 26 de 2 de Samuel: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Todo había salido bien, todo estaba perfecto, pero ante los ojos de Dios fue desagradable. Ante los ojos de la gente quizás fue escondido, ante los ojos de las personas quizás no se vio, pero ante los ojos de Dios, la Biblia dice, fue desagradable. Queridos hermanos, qué tremendo es que seamos agradables a los ojos de todos, pero que seamos desagradables ante los ojos de Dios. Ojalá que le caigamos mal a todos, pero que le caiguemos bien a Dios. ¿Cuántos son amigos de todos, pero son enemigos de Dios? Eso sería lo más tremendo. Que usted se lleve con todos y hasta con el diablo. Si el diablo es mi amigo, salimos juntos de parranda, vamos y venimos. Nunca me deja. Usted puede ser amigo de todos, pero se constituye enemigo de Dios. Lo más tremendo es esto. Ojalá que nuestra vida sea que aunque todos nos abandonen, como dijo Pablo, todos me abandonaron,
pero el Señor siempre ha estado a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Aunque todos me traicionaron, pero el Señor sigue siendo fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, que nuestros corazones estén satisfechos, ¿verdad? No insatisfechos. Que nos sintamos orgullosos de ser amigos de Dios, leales y agradables a Dios. Amén. La palabra del Señor dice que todo iba bien. Cuando ahí viene la historia y aparece el primer hijo. Por eso les dije, primer momento, primer hijo. Nace un hijo, producto de esa circunstancia. La Biblia dice en el capítulo 12 que aparece otro hombre llamado Natán. El siervo de Dios, el profeta de Dios, es enviado a llevar una palabra. Mire lo que dice en el verso 14, más por cuanto con este asunto, capítulo 12, verso 14 de 2 de Samuel, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Verso 18. Y al séptimo día murió el niño. David oró, David ayunó, David se postró 7 días sin comer y sin beber, boca abajo. Él se tiró al suelo, pegó su boca con el suelo y no quiso comer ni beber. 7 días. Y la Biblia dice, al séptimo día el niño murió. Quiero hablar de este primer hijo. ¿Cuál fue su final? ¿Cómo era ese hijo? Nunca sabremos qué pasó con ese hijo. Nace y muere. Nunca se le puso un nombre. Nunca tuvo una oportunidad. Podríamos decir, murió en el arranque. Llegando y muriendo. Vivió y murió. No tuvo oportunidad. ¿Cuánta gente dice, ni me dieron oportunidad, ni chance tuve? Así fue el primer hijo. Queridos hermanos, leo esta porción porque este hijo no tuvo oportunidad por una circunstancia. De hecho, podríamos decir muchas cosas. Si hablamos de Betsabé, fíjese que el nombre Betsabé significa séptima, o la hija del pacto, o la nacida en el día de reposo. Recordemos que el día de reposo era una señal del pacto con Dios. Eso significaba Betsabé. Si estudiamos la vida de Betsabé, en su primera aparición es en este momento. Estaba en la plenitud de su vida. La juventud la llenaba. La Biblia dice que no era fea, era hermosa. Hay gente que dice, yo reprendo al diablo y si me acerca una mujer, pero chimuela, sin dientes, despeinada, pues usted le dice que no, apestosa. Pero si se le acerca, hermosa. Wow, wow, wow. Usted tendrá la misma fuerza espiritual para decirle no. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el ungido de Jehová dijo, wow. Eso es una estrategia de Satanás. Por eso la Biblia dice que no hay que vanagloriar, no hay que hacer vanagloria de uno mismo. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra del Señor dice, Betsabé en su esplendor. Dios empezó a tratar conmigo para hablar de este tema. Primer hijo, primer momento. Pero ¿cómo termina esta historia? Termina triste. Muerte, sin oportunidad, sin esperanza. Podríamos ver cuáles fueron las consecuencias. ¿Qué pasó con Betsabé? Hermosa. Alguien me dijo, pastor, porque platiqué con alguien, ¿qué piensas? Le dije, le comenté este sermón en esta parte. ¿Qué piensas? Pastor, yo creo que Betsabé era buena, pero como el otro era el rey, la mandó a llamar y ni modo. El rey era el rey.
Quiere decir que la época era diferente. Si el rey pedía, pues ni modo. Podríamos decir, la época fue la que hizo esa tragedia. Lo segundo que podríamos hablar, las costumbres, pastores, que así son las costumbres. ¿Qué quiere que yo le haga? Parece que sí, ¿no? Parece que fue la época, parece que fue las costumbres, pero van a ver, podríamos ir más allá. Fue el descuido. No estaba firme espiritual, no amaba a su esposo. La Biblia dice que sí lo amaba. Segundo, alguien puede decir, pues ya pastor, fue el mal momento. Estuvo en el momento y la hora equivocada y en el momento equivocado. Ni modo, ya era su hora. Ya no se escapaba. Podremos ir más allá y decir, pues yo creo que la ganó el sentimiento. Y yo puedo añadirle algo más. Yo creo que no fue el sentimiento, fue la hormona. Porque una vez me dijo alguien, ay pastor, ¿usted sabe que las hormonas no se convierten? Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación. Porque las hormonas no se convierten. ¿Cuántos dicen amén? Ni modo, pastor, fue la hormona del deseo de... No, ¿cómo se llama esa hormona que se genera? ¿Cómo? ¿Feromona? Bueno, testosterona, gracias. Él sí sabe lo que estamos tratando de decir. Eso se le subió. Y ni modo, estaba muy elevado. Y pues ni modo, la pobre la agarró en su tiempo. Pero también David andaba con la testosterona arriba. Y ni modo, los dos se encontraron, testosterona contra testosterona. Y ahí se reventó la cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero ¿sabe qué pasó? Podríamos inventar un montón de cosas. Pero la realidad es que Dios aplicó castigo. Dios le dijo, el hijo que va a nacer morirá porque me has ofendido. Entonces todo lo demás, testosterona, sentimiento, salió sobrando. Habían violado el pacto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero comentarles, un hijo sin nombre, un hijo sin futuro, un hijo sin pena ni gloria. ¿Qué se puede comentar de este hijo? ¿Qué se puede escribir? Nada. No tuvo chance, pero ni el punto aunque sea. O sea, ni ponerle, cuando nuestros hijos nacen, lo primero que pasa cuando nuestros hijos nacen ahorita, el piecito se lo ponen, ¿verdad? En la cartilla, los deditos y una celebración. Ese no tuvo pero ni tiempo de poner la patita porque estiró la pata llegando y muriendo. Un muchacho que sin pena ni gloria. Las consecuencias provocaron el castigo sobre el hijo. Queridos hermanos, Betsabé quedó marcada por esa situación. Por ese momento, David quedó marcado también por ese momento y por esa historia. Podríamos decir, el entorno fue tan poderoso que arrastró una consecuencia terrible. Ese es el primer momento, ese es el primer hijo y el primer final. ¿Cuál fue el primer final? Muerte. Ahora quiero hablarte de la segunda historia. El segundo momento es el que leímos en Primera de Reyes. Qué hermoso es Dios, porque Dios es el Dios de la oportunidad. Escucha lo que te voy a enseñar. Betsabé iba con una marca, David iba con una marca. Tenían una circunstancia terrible. Pues Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Tú te podrás haber equivocado, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque, que no hay hombre que no se equivoque. Pero hay un Dios poderoso de gracia, de poder y de perdón que tiene la capacidad para cambiar nuestra historia si nosotros venimos a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Solo el único que puede cambiar nuestra historia es Cristo. Amén. Solo el único que puede transformar nuestras maldiciones en bendiciones es Cristo. Por eso la gente viene a Cristo. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados.
sedientos, yo los haré descansar. Amén. Queridos hermanos, si hay alguien que tiene el poder para darnos vida y una nueva vida y cambiar nuestra historia, es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. En la vida de Betsabé se presenta una segunda oportunidad. La palabra del Señor dice que tiene un segundo hijo. Una segunda oportunidad, tiene un segundo hijo. Ese hijo se llama Salomón. Sus padres, cuando Salomón nace, es su primogénito de Betsabé con la unión con David. Ese nombre Salomón significa paz o pacífico, un hombre de bendición, un hombre que todo lo iba a tener, eso significaba. Pero cuando nace Salomón, sus padres le ponen así, Salomón. Pero dice la Biblia que Dios envía al profeta y le dice, ve y dile que yo le pongo el nombre que yo quiero. Y la palabra del Señor dice que le coloca otro nombre hermoso de parte de Dios, Yedidías, que significa amado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios le estaba diciendo con Salomón, el Señor le dijo a Betsabé y a David, la deuda ha sido pagada. No hay por qué arrastrar más maldición. Yo hice lo que tenía que hacer. Ese capítulo primero se terminó. Queridos hermanos, cuando Dios viene a nuestra vida, cierra los capítulos anteriores. Por eso en el libro de Hebreos dice, de tus maldades no me acordaré más. De tus pecados no sé, ni me acuerdo. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia declara, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? No es por mi justicia, no es por mi obra, sino es porque yo voy a los pies de Cristo y su sangre vertida en la cruz del Calvario tiene poder para hacerme limpio y para que yo pueda caminar y mirar a Dios como mi Padre. La palabra del Señor dice la historia sorprendente de este hijo. Pero vemos el segundo momento, el segundo hijo y el segundo final. El versículo que leímos en el capítulo primero, en el verso 11, dice la historia sobresaliente. Otra vez aparece Natán. Natán hablando otra vez con Betsabé. Otra vez aparece otro hijo y otra vez aparece David. La segunda oportunidad para Betsabé fue extraordinaria. Y ahí es donde quiero llevarles a ustedes a pensar. La palabra del Señor en esa historia de Primera de Reyes. Todo estaba listo. David estaba terminando sus días. Y la historia dice que su hijo mayor Adonías usurpa el trono. Salomón no era el que seguía en el trono, pero Dios le había dado una promesa. Entonces el siervo de Dios, Natán, va a visitar a Betsabé y le dice, Betsabé, hay un problema. Ya sabes que Adonías se nombró rey. Ya sabes que Adonías está celebrando porque ya él dice que él es rey. ¿Y qué pasó con tu hijo Salomón? Queridos hermanos, yo lo que te pregunto, y a mí mismo cuando empecé a escribir este sermón, ¿y qué con tu hijo? ¿Y qué con tu hija? ¿Y qué con tu hogar? Porque el siervo de Dios llega y le dice, ¿ya sabes lo que está pasando? Porque si te haces como que no está pasando nada, te quiero decir que peligras tú y peligra tu hijo. Escucha, mira lo que dijo. Cuando nosotros nos hacemos como que no está pasando nada y como nuestros hijos pueden hacer y deshacer, cuidado porque la muerte está tocando a nuestra puerta y el desastre viene extraordinario. Queridos hermanos, me impacta la vida de Betsabé en esta segunda oportunidad. ¿Quién le fue a hablar? ¿Quién fue a llevarle esa palabra? ¿Quién? El profeta, el siervo de Dios. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán.
Oiga, pero ¿será que era para recibir a Natán? Si Natán era el que la había descubierto. Nadie se había enterado de nada. Y Natán fue el único que se atrevió a llevar la palabra de Dios y sacar todo lo oculto en público. Natán con su palabra fue la que puso en público la vida de Betsabé y la vida de David. Yo me pregunto, ¿qué mujer aceptaría con los brazos abiertos? ¿Qué persona recibiría al hombre que la descubrió, al hombre que la exhibió? ¿Será que Natán cuando llegó, Betsabé le dijo, pase, tómese un cafecito, ¿quiere café o quiere té? ¿Quiere un tamalito de chipilín, de chicharrón o unas galletitas de animalito? Dígame, ¿qué se le place? Usted tiene el carácter para recibir al siervo de Dios y al que le han dado la palabra de Dios y el que le ha descubierto y el que le ha amonestado con la palabra de Dios. ¿Cómo lo haríamos? Dios empezó a tratar conmigo en mi corazón. Fíjese que Betsabé le dicen, el profeta quiere hablar contigo. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo recibiría? Si alguien me dijo, yo lo llamaría metiche, ¿verdad? ¿Qué más le diríamos? ¿Qué te importa a ti? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Si tú estás bien, ¿qué te importa? Si no es tu problema, ¿para qué te metes? A veces decimos, hasta el salamero nunca sale bien. ¿Amén o no amén? Eliezer 1:1. ¿Qué tenías que buscar aquí si no era tu problema? Este es mi problema y yo lo resuelvo y si quiero y qué. ¿Ustedes creen que Betsabé o tú o yo estaríamos contentos que el profeta que la descubrió y que la exhibió? ¿Sabe qué? Me admiró la vida de Betsabé, porque dice la palabra de Dios que recibe al siervo de Dios que le había dado la palabra, reconoce su autoridad. ¿Cuántos? A mí me ha tocado ir a lugares cuando dice, ahí viene el pastor, regaña mucho, mejor no voy hoy. ¿Cuántos dicen amén? Está muy duro lo que predico, mejor no voy. Fíjese que Betsabé, dice que le dijeron, ahí está el hombre de Dios. Y él le dijo, que pase, quiero hablar con él. ¿Cuántos de nosotros tenemos la humildad de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos la capacidad de decir como Samuel, habla que tu siervo escucha? ¿Cuántos de ustedes vienen junto conmigo a aprender de las fuentes de la palabra de Dios? Podemos abrir la Biblia con toda franqueza y decirle al Espíritu Santo, habla, que nosotros escuchamos y haremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Betsabé, increíblemente, dice la Biblia que deja pasar al profeta. Lo segundo que Betsabé hace, no le reclama ni le dice nada, sino lo escucha. ¿Tú has venido a escuchar la palabra de Dios? ¿O has venido a perder el tiempo? Porque ¿sabes qué? Si escuchas bien, harás bien las cosas. Tú no has venido a perder el tiempo aquí. Cada domingo, cada vez que se expone la palabra de Dios, es para que tu vida sea transformada y seamos cambiadas a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito. Por eso leemos la Biblia, por eso nos cambiamos, porque este es el espejo. Amén. Nosotros nos vemos frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos perfecciona, nos corrige, como dice la misma Escritura en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, Betsabé escucha al siervo de Dios. Podemos ver la historia que le dijo, tu hijo está en peligro. Acuérdate la palabra. Betsabé sabe escuchar las promesas de Dios. Queridos hermanos, no dejemos que las cosas nos roben las promesas